Mi nombre es José Teres Olivos del cuarto semestre en Grupo D y en este video les mostraré cómo hacer un maneral portamachuelos en diferentes máquinas herramientas. Para hacer la primera pieza, que es el cuerpo del portamachuelos, cortaremos un perfil solera de acero colrol de 1 pulgada 1/4 por 5 octavos a una longitud de 4 pulgadas 3/4 para tener un margen de error en el corte. Montaremos la pieza en un torno con un chuck de 4 mordazas, dado que nuestra pieza es rectangular y en uno de 3 no sería posible sujetarla. Se alineará, esto se hace porque un chuck de 4 mordazas, cada mordaza se mueve independientemente de cualquiera de las otras. Se careará y se hará un cilindrado exterior de 5 octavos de diámetro y 15/16 de longitud, que sería este cilindrado. Se realizará un cono con una desviación de 51 grados y una longitud de 1/4, que sería este cono. Para obtener la desviación de nuestro carro, que en este caso son 51 grados, se debe seguir esta fórmula que nos dice que tangente de alfa es igual a diámetro mayor menos diámetro menor sobre 2 por longitud, y alfa es igual a al arco tangente del resultado que nos haya salido de esta fórmula. Bueno, una vez terminado ese cono, se montará el broquero en el contrapunto del torno y se realizará un barreno de 15/16, pasando antes por una broca de centros y una broca de 1/4, para que así el barreno de 5/16 pueda quedar perfecto. Este barreno debe tener al menos 1 pulgada 3/4 de longitud para que llegue a pasar hasta el ranurado que se hará después. Nuestro barreno es de 15/16 porque nuestra rosca es de 3 octavos, entonces dejamos un margen para que nuestro machuelo pueda comerse un 16 del barreno y nos deja un 16 de profundidad en nuestra rosca. Se empezará a roscar con la pieza montada en el torno, con un machuelo de 3 octavos NF y un maneral apoyándolo en el contrapunto con el torno apagado. Esto solo se hace para guiar el machuelo, entonces solo debemos de hacer unas 3 cuerdas, 4 cuerdas. No tenemos que hacer toda la rosca con la pieza montada en el torno. Se terminará el roscado con la pieza sujeta en un tornillo de banco. Esto se debe realizar dando un cuarto o media vuelta del maneral con el machuelo y regresando la misma cantidad de vuelta para que el machuelo corte correctamente, y además ir lubricando la pieza y el machuelo con aceite soluble o manteca. Se trazará la longitud de la pieza total para el careado de este lado, ya que en este maquinado, se hizo con la pieza sujeta de esta parte, hasta este punto del maquinado, todo esto no ha sido realizado. Entonces se marcará la longitud total de la pieza, como ya se indicó, con un calibrador de altura, una mesa de granito y tinta de trazo. De ahí, para hacer estos maquinados, se deben seguir algunos pasos parecidos a esto, ¿no? Se debe carear a la longitud que ya se supone que hemos trazado. Se debe hacer el cilindrado de 5 octavos de diámetro por una longitud de 15/16, y el cono igual, tenemos que hacer lo mismo con una desviación de 51 grados en nuestra torreta y una longitud de 1/4, que ya expliqué cómo se saca los grados para la inclinación para el cono. Y la única variable sería el barreno. El barreno se debe hacer con una longitud total de 3/4, porque este barreno no es pasante, entonces solo tiene que llegar hasta 3/4 de pulgada de longitud. Este barreno también tiene que ser de un diámetro total de 5/16 para que el machuelo tenga un margen para hacer la rosca. Se empezará a roscar con la pieza montada en el torno, el machuelo
de 3 octavos NF, un maneral y apoyándonos del contrapunto. Terminaremos el roscado igual con la pieza sujeta a un tornillo de banco y siguiendo los pasos que ya indiqué en el roscado anterior. Después se seguirá con el trazado para el barreno y el roscado del prisionero que sujetará a nuestra mordaza fija. Esto se realizará con un calibrador de alturas, una mesa de trazo, un punto de golpe, un martillo, una tinta de trazo, y se pasará a realizar el barreno ya marcado y graneteado con broca de 1 octavo para tener un margen de la rosca con el machuelo, ¿no? Y 3/4 de profundidad o de longitud, es lo mismo, ¿no? Roscar el barreno ya realizado con un machuelo de 3/16 NF y un maneral con la pieza sujeta a un tornillo de banco, con el machuelo lo más recto posible, ya que siendo este de 1 octavo puede tender a romperse. Después, terminado esta rosca, haremos la ranura, haremos el marcado de la ranura y marcaremos con un punto de golpe en donde se hará unos barrenos de 5/16 para retirar la mayoría de material posible que se pueda con el taladro, ¿no? Se haría el marcado para la broca por donde pasaría, ¿no? Después se realizarían los barrenos correspondientes, pasando con una broca de 1/4 primero y después con la broca de 5/16 en los barrenos que nos quepan en la ranura, teniendo un margen de error. Una vez hecho eso, fijaremos la pieza en la fresadora apoyándonos de las paralelas y rebajaremos los bordes de nuestra ranura, que sería este borde, este y este. Rebajaremos los 4 lados de la ranura con una fresa vertical de 3 octavos. Una vez terminados los rebajes y el desbaste de la mayoría de todo el material de dentro de la ranura, escuadraremos las aristas de la ranura con una lima cuadrada y la pieza sujeta en un tornillo de banco, dado a que nuestra fresa nos dejará un terminado con una circunferencia, un radio más bien. Una vez hecho esto, ya tendremos terminada nuestra pieza y quedaría con las especificaciones y la forma que se ve en pantalla. Una vez terminada la primera pieza, pasaremos a realizar los manerales, que sería el maneral móvil, que es este que se está mostrando, y el maneral fijo, que es este. El maneral móvil es un poquito más largo en la rosca y la diferencia que tiene es que tiene acá un barreno y un roscado interno. Bueno, para hacer este maneral, lo primero que debemos hacer es cortar un perfil redondo de media pulgada de diámetro y 5 pulgadas 3 octavos de longitud para tener un margen de error. Se montará la pieza en un torno paralelo y se referentarán ambos lados para tener una longitud total de 4 pulgadas 7 octavos. Para el maquinado de esta pieza sí se puede trabajar en un torno con chup de 3 mordazas, ya que nuestra pieza es cilíndrica. Después montaremos la herramienta de moleteado, un moleteado medio, y realizaremos con una longitud de 2 pulgadas 1/4 a partir de 1 octavo, o sea, dejamos 1 octavo y de ahí empezamos 2 pulgadas 1/4 de moleteado, de longitud claramente. Después haremos este tipo de esfera, media esfera, utilizando el carro transversal y longitudinal, jugando con ellos y haciendo esta media esfera de 1 octavo de longitud. Daremos vuelta a la pieza protegiendo el moleteado con una lata de refresco y empezaremos a trabajar este lado.
lo primero que debemos hacer es el cilindrado, que sería de 15-16 de diámetro y 1 pulgada de longitud. Esto para tener el margen de la rosca, que ya anteriormente hemos hablado también, el margen de la rosca, y pues tener la longitud deseada, ¿no? De ahí pasaremos a hacer el cálculo para el cono, para este cono, que tiene una longitud de 1,5 pulgadas, un diámetro mayor de media pulgada y un diámetro menor óptimo de 3/8. Bueno, sería un diámetro menor ya final, ¿no? Porque todavía nos faltaría hacer la rosca. Este cálculo nos da una desviación de 2 grados, entonces este se fija en nuestra torreta y se realizaría este cono. Una vez terminado, empezaríamos a fijar los ajustes para hacer esta rosca exterior, que es una rosca de 3/8 NF. Esta rosca se debe hacer en el torno y después se le daría su repasada con una tarraja y un maneral. Igual la tarraja debería ser de 3/8 NF, pero eso ya solo para terminar la rosca y darle un repaso. De ahí montaremos el broquero en el contrapunto del torno y haremos un barreno, primero pasando por broca de centros, después con una broca de 3/16 con una longitud de 1 pulgada y por último con una broca de 1/4 con una longitud de 3/8 de pulgada para tener este espacio que no tiene rosca, y el barreno que se hizo de 3/16 con una longitud de 1 pulgada es para tener un margen a la hora de este roscado interno. De ahí empezaremos a hacer el roscado como ya como se realizó en la pieza pasada, igual empezando con la pieza montada en el torno y terminando la rosca con la pieza montada en un tornillo de banco para tener una mejor sujeción. Una vez terminada esta pieza, bueno, ese roscado, marcaremos este graneteado a 3/8 de longitud del borde que está a media esfera. Se hará a 3/8, que sería el centro del barreno, se marcaría y después se granitaría y se haría un barreno de 5/32 en un torno, tratando de que nuestro barreno nos quede lo más centrado posible, ya que es un barreno en una pieza cilíndrica. No debería haber error, pero puede suceder. Y pues eso sería todo con esta pieza. De ahí pasaremos a hacer la siguiente pieza, que es la mordaza fija, que esta no se va a estar moviendo, pero tiene prácticamente lo mismo. Se debe hacer el moleteado, el media circunferencia, ¿sí? Se puede decir así. La media esfera de 1/8 de longitud, el moleteado medio de 2 pulgadas, 1/4 de longitud. El cono es igual, una desviación de 2 grados y una longitud de 1 pulgada y media. La pieza es igual de 1 pulgada de media pulgada más bien, solo que esta debe ser cortada, bueno, más bien el tejo en la pieza, el tejo de la pieza debe ser cortado a una longitud de 4 pulgadas 3/8. La diferencia que hay más bien es la longitud, y que acá solamente se debe hacer un cilindrado un cilindrado igual que el anterior, un cilindrado de 15-16 y después hacer el roscado de 3/8 NF. Este maneral no lleva un barreno interno ni un roscado interno. Ese sería el final de los manerales. Pasaremos después a las mordazas y empezaríamos por la mordaza móvil, que sería esta mordaza. Para realizar esta mordaza cortaremos un perfil solera de 2 pulgadas de longitud para tener un margen de error. 2 pulgadas de longitud, 5/8 de ancho y 7/16 de grosor.
montaremos la pieza en un torno con un chuck de 4 mordazas, alinearemos esta y la refrentaremos. La desmontaremos y trazaremos la longitud total de la pieza. La volveremos a montar y volveremos a alinear. Se refrentará este lado a la medida ya establecida y se hará un cilindrado de 5/16, esto para tener un margen a la hora de hacer el roscado, y una longitud de 15/16, que sería esta longitud. Se ajustará el torno para hacer una rosca estándar de 1/4, una rosca izquierda, y se realizará esta. Se desmontará del torno y se montará en la fresadora con ayuda de las paralelas y la prensa ya posteriormente alineada, con la pieza ya trazada anteriormente por esta línea, con esta línea que sería el centro de la mordaza, que sería este centro, y se pasaría a colocar la fresa horizontal en B a 90 grados para pasarla por el centro de la pieza con 3.32 de profundidad, y tendríamos un ángulo de 90 grados. Y para hacer estos rebajes laterales, se irá trabajando progresivamente hasta que la arista de este rebaje toque con la arista de este rebaje, así terminando la pieza, ¿no? Ya después, por último, se pasaría un repaso en estos laterales, ya que siendo la pieza de 7/16 de grosor de ancho, y esta debe encajar en nuestra ranura igual de 7/16, entonces se debe repasar, ya que estas dos medidas son iguales, para que esto entre perfecto y no tenga holguras ni entre a la fuerza. Por último se hará la mordaza fija, que pues no va a tener movimiento, y esta se hará cortando un perfil solera de 5/8 de ancho, 7/16 de grosor y 1 pulgada de longitud para tener un margen de error, al igual que todas las piezas, ¿no? Se montará en un chuck de 4 mordazas, se alineará y refrentará. Después se desmontará la pieza y trazará la longitud total de esta, se volverá a montar, se volverá a alinear y se refrentará la pieza a la longitud ya marcada, que sería la longitud total, que es 11/16. Después se desmontará y se trazará el centro por donde debe pasar la fresa V a 90 grados, que sería este trazado más bien. Se montará en la fresa horizontal, ayudándonos de unas paralelas y la mordaza ya anteriormente nivelada y calibrada, alineada. Esta pieza debe tener una ranura de 3/16 de profundidad, que sería así en la fresadora, 3/16 de profundidad y un ángulo de 90 grados que se logra con la fresa V en 90 grados, ¿no? Por eso se llama así. Por último, para montar todas las piezas del maneral, lo que debemos hacer es meter primero la mordaza móvil, que va a ser la que, pues, como su nombre le indica, va a tener movimiento. Se va a meter en la ranura del cuerpo del maneral, haciendo que este vástago entre con un poco de ángulo en este roscado interior. Y después empezaremos a poner lo que sería el maneral móvil, que es este, que teniendo una rosca estándar de 1/4, siendo esta una rosca derecha, cuando nuestro maneral entre de esta forma, nuestra mordaza va a salir. Entonces lo intentaremos roscar todo nuestro maneral, todo lo que podamos, haciendo que entre este vástago en el orificio del maneral con la rosca estándar. Entonces al ser una rosca izquierda, se va a contraer hacia este lado, y una vez contraído todo lo que se pueda, a esa mordaza, se montará la mordaza fija, que sería esta.
Esta mordaza iría en este lado del maneral, del cuerpo del maneral, y se fijaría con un prisionero de 316 NF. Ya por último, pues se montaría el maneral fijo, que sería lo último prácticamente, el maneral fijo en este lado. Y ya. Espero y les haya servido o gustado el video.